Hola, fans del crimen y del misterio, y bienvenidos una vez más a vuestro canal Mystery Queen. Como siempre, quiero empezar dándote las gracias por visitar este contenido, y si aún no te has suscrito, no te olvides de suscribirte para recibir una notificación cada vez que haya nuevo contenido y así estar al tanto de todas las novedades del canal. En el día de hoy traigo una nueva entrega de nuestro podcast Crimen a Medianoche, y se trata de la continuación del caso de José Bretón, el monstruo de Córdoba. Te recomiendo que si este es el primer capítulo que estás visitando, vayas al enlace de los capítulos anteriores en la descripción y después vuelvas aquí para ponerte al día. Y ya sin más dilación, vamos a continuar con la historia de José Bretón y la desaparición de sus dos hijos, Ruth y José, en Córdoba. Para hacer un breve resumen de la historia y poneros en antecedentes, José Bretón estaba divorciado de Ruth y en un fin de semana que estaba al cuidado de los niños, viajaron a Córdoba. Y en un momento del fin de semana se puso en contacto con la policía indicando que los niños habían desaparecido mientras jugaban en un parque conocido como la Ciudad de los Niños en la localidad cordobesa. A partir de ese momento la policía empezó a ver ciertas discrepancias en las declaraciones de José y además algunas declaraciones de la madre también les hicieron poner su punto de mira en el hombre. Por lo tanto, se hicieron varios registros, incluyendo uno en su finca de Las Quemadillas, donde al parecer estuvo con los niños horas antes de acudir al parque, por lo tanto, horas antes de la desaparición. Allí encontraron restos de una hoguera, que aún estaba incandescente, con una mesa sobre la hoguera y con una disposición algo sospechosa. Además, encontraron algo que parecían restos óseos, que fueron analizados rápidamente por la perito y fueron descartados como restos humanos y catalogados como restos de pequeños animales. Como podéis imaginar, en este punto todo el país estaba pendiente de las noticias en sus televisores y en los periódicos para saber qué estaba pasando con la desaparición de los dos menores, Ruth y José, ya que, como sabéis, desgraciadamente en las desapariciones, y especialmente en la de los niños, las horas son vitales. Y es que muchos de ellos suelen perder su vida en las primeras 48 horas después de su desaparición si no son encontrados. Así que por este motivo la foto de los menores estaba en todos los noticieros y no había prácticamente nadie en España que no hubiera oído hablar de este terrible caso. La policía estaba en vilo, pero la sociedad también. Y tras las investigaciones, todo se centraba en una sola persona, José Bretón. Además, el perfil de Ruth, la madre, parecía el de una mujer que había sido víctima de abusos psicológicos, entrando en el perfil casi de libro, de una mujer maltratada y aterrorizada por el que un día fue su marido y ahora era su exmarido. Ruth además puso de manifiesto que en diversas discusiones tras la separación, José había prometido vengarse por el hecho de haberse separado de él, y ella empezaba a sospechar que él tuviera algo que ver con esta desaparición de algún modo. No obstante, ella no quiso dar declaraciones más allá hacia la prensa y simplemente se centró en enviar un mensaje muy claro. Un mensaje a la persona que pudiera tener a sus hijos, pidiendo que por favor les regresara sanos y salvo y a la mayor brevedad. A estas alturas de la investigación, las cosas parecían algo perdidas y difusas, y fue cuando una de las personas clave para este caso entraría en juego. Y se trata de una eminencia en el campo. Se trata del experto Paco Echeverría, un eminente antropólogo forense del norte de España, que en una charla informal con un colega hablaban sobre los restos óseos encontrados en la hoguera de Las Quemadillas. El experto Echeverría, por curiosidad, pidió ver las fotos y casi al momento, simplemente con un vistazo, pudo identificarlos como restos humanos de niños pequeños. Ruth en ese momento contaba con un informe realizado por un eminente experto en contra del forense principal del caso, indicando que el examen inicial de los restos óseos encontrados en la hoguera de Las Quemadillas había sido errónea y habían sido catalogados como restos de animales. Sin embargo, este experto podía afirmar que eran restos óseos de niños. Y en un segundo análisis se pudo confirmar que efectivamente estos restos óseos eran de personas y no de animales. En su defensa, en declaraciones ante el tribunal, la forense encargada del caso, Josefina, indicó que no contaba con los medios suficientes, ya que realizó los análisis fuera de su laboratorio habitual en Madrid, y que además quizá tampoco contaba con la experiencia necesaria para poder distinguir huesos humanos de niños pequeños
o huesos de pequeños animales, ya que podían ser muy similares. Sin embargo, y aunque no se encontró malicia en su actuación, Josefina fue retirada del caso. Debido al estado carbonizado de los huesos, que habían alcanzado temperaturas similares a las de un horno crematorio en el momento de su quema, no pudieron encontrar ningún resto de ADN válido para poder confirmar que los restos pudieran ser de Ruth y José. Sin embargo, por la morfología y el tamaño, podían encajar perfectamente con las edades comprendidas entre los 2 y 6 años de edad, las mismas que contaban los niños en el momento de su desaparición. El descubrimiento del error en el análisis inicial y el que pudieran ser los huesos de los niños desaparecidos, Ruth y José, saltó a todos los medios de comunicación, apuntando aún más a José como el posible secuestrador e incluso asesino de los niños, habiendo utilizado una mesa de metal que él mismo había fabricado, colocándola encima de esa hoguera para fabricar un improvisado horno crematorio, en un posible acto deleznable, para vengarse así de su exmujer Ruth. Finalmente, un tercer análisis realizado por el antropólogo forense José María Bermúdez de Castro confirmó que los restos eran humanos, desembocando en la destitución formal de Josefina Lamas y además una hipótesis en la ruptura de cadena de custodia de estas pruebas en su posterior envío a Madrid para un análisis exhaustivo por Josefina y su equipo, fue una de las líneas fundamentales de la defensa de Bretón en el juicio. Por su parte, Serafín Castro, quien era comisario jefe de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos en aquel momento, llegó a declarar en el juicio que la muestra número 8 pudo por su estado perfectamente desintegrarse. Además, Josefina Lamas ya confirmó en su día haber echado en falta esta evidencia. Por su parte, José Bretón fue enviado a prisión incondicional a la espera de juicio, sin fianza, el 22 de octubre de 2011, tras el avance de la investigación del caso. Las investigaciones en el ámbito personal y familiar de los Bretón Ortiz apuntaba que al parecer todo empezó cuando en septiembre de 2011 Ruth le comunicó a su entonces marido José Bretón, con el que tenía 2 hijos en común, su intención de divorciarse de él, y él empezó a planear su peor venganza. El juicio de José Bretón comenzó finalmente el 17 de junio de 2013 en la Audiencia Provincial de Córdoba, con la elección de un jurado popular compuesto por 7 mujeres y 4 hombres. Durante la primera jornada se realizaron exposiciones por parte del fiscal y las partes, tanto la defensa como la demandante, y en días posteriores declararon el mismo José Bretón, quien negó haber matado o suministrado pastillas a sus hijos, diciendo que daría la vida entera por ellos y que los quería con locura. Por su parte, la madre, Ruth Ortiz, declaró tras una mampara, dijo que tomó la decisión de divorciarse porque su vida era infeliz y que cuando José Bretón le comunicó la desaparición de los niños, supo que no volvería a verlos más. También presentaron declaración trabajadores de la gasolinera de Huelva, donde José Bretón compró combustible, el combustible que luego empleó en la hoguera. Los padres y hermanos de José Bretón, quienes se negaron a declarar ante el jurado, y luego el cuñado, quien afirmó que no creía que Bretón hubiera matado a los niños, pero que sí que era responsable de su desaparición. Además, más declaraciones de vecinos de las Quemadillas indicaron haber percibido un olor desagradable a quemado, pero no una columna de humo. Por su parte, varios agentes de policía, quienes aseguraron que las pruebas estuvieron debidamente custodiadas y precintadas, y un primo de Ruth Ortiz, declaró además que durante una visita a Bretón en su estancia en prisión preventiva, el mismo José Bretón le había asegurado, incluso en 3 ocasiones, que había quitado la vida a los niños. También declararon psiquiatras y psicólogos que evaluaron a José Bretón y negaron que padeciera de ningún trastorno mental. Además, hubo declaraciones de peritos y forenses que analizaron los restos óseos y que apuntaron a su procedencia humana. Finalmente, el día 8 de julio, tras la presentación de los informes finales por parte del Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, Bretón tomó la palabra en la última sesión del juicio
y declaró que era inocente de los hechos que se le estaban imputando. Por otro lado, la fiscal afirmó literalmente que había pruebas como puños de que Bretón quitó la vida de la forma más cruel posible a los niños y posteriormente quemó sus cuerpos. El proceso terminó el día 22 de julio de ese mismo año, cuando el jurado dictaminó la culpabilidad de Bretón por unanimidad, recibiendo una condena de 40 años de cárcel. En este caso son 20 años de cárcel por cada uno de los dos asesinatos de Ruth y José. José Bretón continúa en prisión. La vida de Ruth, desde luego, no volverá a ser la misma. Y la sociedad española sigue recordando este caso cada vez que otros jóvenes u otros niños pequeños desaparecen y acaban siendo víctimas de sus padres, de las parejas de sus padres, como hemos visto en los últimos años. Pueden ser el caso del niño Gabriel, el caso de las dos niñas que desaparecieron y que sus cuerpos aparecieron en el mar, y que todo apunta a que el padre fue el único responsable. Este tipo de crímenes nos hacen siempre echar la vista atrás y compararlos con el caso de José Bretón. Es un caso que me ha parecido muy importante traer al canal porque creo que ha marcado un antes y un después en la forma en la que vemos este tipo de violencia intrafamiliar. Ahora se habla un poco más de ella, se puede llamar violencia vicaria. Desde luego es una violencia de venganza que muchas veces se da, como se puede decir, del padre a la madre, de la madre al padre, de la pareja actual, la expareja. Y luego también hay muchas formas de abuso que no llegan a acabar en asesinato, como en este momento, pero la forma de manipular a la otra persona a través de los hijos es desde luego una forma de abuso que se da mucho a día de hoy. Me ha parecido muy importante traer este caso de nuevo, aunque es muy conocido, para que todos podamos reflexionar un poco de estas cosas y quizá podamos algún día evitar que este tipo de violencia siga estando tan presente. Desde aquí quiero darte las gracias si has visitado cada uno de los capítulos. Te agradezco también la paciencia porque sé que ha sido un proceso un poco largo para mí el hacer estos contenidos, por eso he decidido hacer el último capítulo ya más largo para concluirlo. Espero que te haya parecido informativo, si es así y te ha parecido interesante. No te olvides de regalarme un like, incluso si quieres, puedes compartir este contenido en tus redes sociales. Ya sabes que este contenido está disponible tanto en YouTube como en iVoox y en otras plataformas de podcast. Este tipo de formato es más un podcast, como he dicho, por lo que parece que está pegando algo más en iVoox, pero bueno, si eres suscriptor de YouTube también puedes visitar en esa plataforma, o si no, este contenido siempre lo subo a YouTube de todas formas. Déjame un comentario con tu opinión o alguna sugerencia para algún otro caso, si te gusta este formato de podcast o si te gusta más el caso todo completo en un vídeo más largo. Me gustaría saber un poco vuestro feedback para seguir haciendo contenido interesante. Desde aquí te agradezco que hayas visitado de nuevo el canal y espero volver a verte en nuestro próximo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima, fan del misterio.